enzima fosfatasa. Toma proteínas que están en el citoplasma y se encuentran fosforiladas y las exactamente, le sacan el grupo fosfato. ¿Y cómo se llama el proceso cuando sacamos el grupo fosfato? Desfosforilación. Yo pregunto una cosa. Si esa proteína que yo estoy desfosforilando es una enzima, ¿qué estoy haciendo con esa enzima? Regulando covalente. Les voy a dar un ejemplo. No sé si les di la semana pasada este ejemplo y si no, bueno, tomémoslo hoy. El tejido adiposo, ya les estoy relacionando con cosas que van a venir dentro de 2 meses. Pero para que ustedes vayan viendo la importancia que tiene para nosotros todos estos mecanismos que estamos estudiando y por qué lo estamos. Hay una enzima en el tejido adiposo que se llama lipasa hormona sensible. Que cuando esta enzima está desfosforilada, está inactiva, y cuando la lipasa hormona sensible se fosforila, se activa. ¿Sí? ¿Saben para qué nos sirve a nosotros la lipasa hormona sensible? No sé si se los dije, para degradar tejido adiposo. Y generalmente activar a esta enzima nos ayuda a que disminuya las cantidades de tejido adiposo y es una forma de bajar de peso. Si yo quiero que esta enzima se active, si yo quiero activarla, ¿qué necesito? Fosforilarla. ¿Y cómo fosforilo una enzima? Por quinasas. En el tejido adiposo, la quinasa responsable de esto se llama proteína. Esa proteína A se puede activar por glucagón o se puede activar por adrenalina a través de receptores beta-adrenal. ¿Por qué digo que el glucagón y la adrenalina por receptores beta-adrenérgicos activan proteína A? Porque tienen receptores de qué tipo? 7-TMS asociados a GS y por lo tanto aumentan a MPC. En ayuno, cuando hay glucagón y adrenalina, activamos una proteína A, la proteína A fosforila la enzima fosforilada empieza a degradar triacilglicéridos, empieza a disminuir el tamaño del tejido adiposo. ¿Hasta ahí están? ¿Entendieron eso? Sí, pero ¿qué comí? Una mini galletita así chiquita. Me la como. ¿Sí están ahí? ¿En qué situación metabólica me puse por más que sea una mini galletita? ¿Quién aparece en la posición? Y activa la insulina. ¿Qué hace la fosfatasa? Si la enzima se inactiva, ¿puedo seguir rompiendo mi tejido adiposo? Por lo tanto, moraleja, siempre lo voy a decir, la única manera de romper tejido adiposo y bajar de peso, adivinen qué es. Poniéndose un broche. Porque todo lo que entre por acá hace que aparezca insulina en sangre. No existe hago dieta y como poquito. O sea, la dieta es periodos estrictos de ayuno para permitir que esta enzima rompa lo que a mí me sobra. Porque si no la enzima se inactiva, se
Se pone el brazo cruzado y el tejido adiposo sigue en el mismo lugar. Tampoco estoy diciendo periodo prolongado, toda dieta tiene su, eso ya vamos a ver en la tercera, ¿sí? Pero acá simplemente fíjense cómo por dos de los mecanismos que nosotros estudiamos, los receptores de membrana, estamos haciendo ¿qué? Regulación que covalente de una enzima en particular. Esta enzima en particular, cuando se defosforila, se inactiva. ¿Qué dije yo cuando hablé de regulación covalente? No todas las enzimas cuando se defosforilan se inactivan. Hay un montón de enzimas que cuando se defosforilan se activan. ¿Sí? Por eso lo vamos a ver después. Pero entiendan que va a provocar defosforilación de proteínas y de esa manera estamos regulando covalentemente enzimas. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Otro efecto biológico. Regulamos genéticamente enzimas, regulamos completamente enzimas. ¿Qué otra proteína enzima se activa a partir del desarrollo? La fosfodiesterasa. A ver, el que se acuerda algo de la clase pasada, ¿qué hacía la fosfodiesterasa? Agarraba el segundo mensajero cíclico y lo transformaba en una molécula lineal. Muy bien. La fosfodiesterasa, chicos, puede tomar cualquier segundo mensajero cíclico. Puede tomar tanto GTP, GMP, disculpen. Puede tomar GMP cíclico, así como también AMP cíclico, y los transforma en sus formas lineales. ¿Cuál es el problema bioquímicamente si yo transformo a estos segundos mensajeros de sus formas cíclicas a sus formas lineales? ¿Cuál es el problema? Que son inactivos. Por lo tanto, si digo que son inactivos, ¿qué estoy queriendo decir? Que el GMP cíclico, ¿qué no va a poder hacer? Activar la proteína quinasa G. Y el AMP cíclico, ¿qué no va a poder hacer? Activar la proteína quinasa. Encima de que desfosforilo las enzimas, ¿qué no estoy permitiendo nuevamente? Que esa enzima que ahora está desfosforilada se vuelva a fosforilar. Porque estoy bloqueando. Eso es lo interesante del efecto de la insulina. No solo desfosforila la enzima, sino que evita que esa enzima que se acaba de fosforilar se pueda volver a fosforilar. Eso es importante. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Seguro? Bueno, vamos a las dos últimas enzimas. Bueno, acá yo les quiero aclarar una cosa. Por favor, un segundo de atención estricta. Hasta todo lo que yo dije acá, bastante, todo eso se activa en cualquier tejido que tenga receptor de insulina y haya insulina de célula receptor. Ahora, esta enzima, la PI3 quinasa, no es una enzima ubicua. O sea, no tengo, en todos los tejidos donde hay receptor de insulina no está esta enzima. Esta enzima solamente la tenemos, chicos, en hígado y en músculo. Aclarándoles eso, ¿qué estoy queriendo decir? Que este mecanismo que vamos a estudiar ahora solamente se va a activar cuando el tejido al cual la insulina se une a su receptor sea ¿qué tejido? Hígado común. O sea, en el hígado y el músculo se van a activar todos los mecanismos MAP quinasa, fosfatasa,
fosfodiesterasa, pero además también la PI3 quinasa. Solo en esos dos tejidos esta enzima está presente y se puede activar por el mecanismo de insulina. En los otros tejidos se activan todos los otros mecanismos, pero este no está presente. Bien, les cuento. Mi membrana celular se va a agrandar. ¿Se acuerdan cómo estaba armada una membrana celular? Era una bicapa de qué? Fosfolípidos. Hay un fosfolípido que a nosotros nos va a resultar importante para estas últimas dos enzimas. Es el fosfodinositol difosfato. Yo ya se los mencioné a este fosfolípido. Este fosfolípido va a ser sustrato para las dos enzimas que siguen. A ver, primero, ¿de quién voy a hablar? De la PI3 quinasa. Es una quinasa. ¿Qué hace una quinasa? Toma el fosfodinositol difosfato y lo transforma en una molécula que es el fosfodinositol. Si le agrego un fosfato más, ¿qué va a hacer? Es una quinasa. No sé si ustedes se dan cuenta que yo no quiero que estudien nada de memoria, sino que me razonen. La enzima es una quinasa, toma un fosfolípido que tiene dos fosfatos y forma un nuevo fosfolípido, pero ahora con tres fosfatos. Este fosfolípido nuevo que ahora está en el citoplasma, está metido adentro de la célula, si lo quieren decir así, tampoco es que se cae acá por el citoplasma, está adentro ahora. Es un modulador alostérico positivo. ¿Qué hacía un modulador alostérico positivo si yo tenía una enzima alostérica? Aumentaba la actividad catalítica porque favorecía la forma relajada. ¿Se acuerdan? Bueno, chicos, acabamos de empezar a usar todo lo que aprendimos. ¿Saben de quién es modulador alostérico positivo? De una enzima que se llama PKB. ¿Por qué se llamará PKB? P, proteína. K, quinasa B. Esta PKB, yo ya la mencioné antes. A ver, PKA, proteína quinasa dependiente de calcio calmodulina, PKC, PKG. ¿Ok? PKB todavía no. Es una quinasa. Fosforila proteína. Fosforila es una enzima. Esta PKB me va a fosforilar una enzima que se llama, tiene un nombre largo, pero no se preocupen, ya les voy a explicar. Se llama glucógeno sintetasa quinasa. Y la pasa de una forma desfosforilada y activa a una forma glucógeno sintetasa quinasa fosforilada e inactiva. Si alguien me quiere decir en pocas palabras qué está haciendo la proteína quinasa B, está fosforilando la glucógeno sintetasa quinasa y le está inactivando. Ustedes van a decir glucógeno sintetasa, ¿no la nombramos hace un rato? ¿Para qué la nombramos? Como una enzima responsable de qué cosa? De formar o sintetizar glucógeno. ¿Cuáles son los tejidos que sintetizan glucógeno? Hígado, músculo. Pero esta enzima se llama solamente glucógeno sintetasa. ¿Cómo se llama? Glucógeno sintetasa quinasa. ¿Qué están queriendo decir con eso? Que esta es una enzima que hace ¿qué cosa? ¿Fosforila a quién? A la glucógeno sintetasa.
Entonces, si esta enzima estuviera activa, ¿qué me haría esta enzima activa? Tomaría mi enzima glucógeno sintetasa desfosforilada y la transformaría en glucógeno sintetasa fosforilada. Quiero contarles algo. La glucógeno sintetasa desfosforilada es activa. Si yo la fosforilo, es inactiva. Podemos mirar solamente lo que está adentro de esto que yo redondeé con rojo. Por favor, primero, todos. ¿Qué estoy planteando? Que en el hígado y en el músculo hay una enzima que me puede inactivar covalentemente a la enzima responsable de sintetizar el glucógeno. Yo dije que en posingesta, ¿qué quería hacer? ¿Quería sintetizar o no glucógeno? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo que sí quiero sintetizar el glucógeno? Entonces, si yo quiero sintetizar el glucógeno, esta enzima tiene que poder hacer esto. Porque si esta enzima yo le permito que me fosforile la glucógeno sintetasa, yo pierdo la capacidad de sintetizar glucógeno. Y en posingesta justamente eso yo no quiero, quiero lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Quiero sintetizar glucógeno. Entonces, esta enzima que es el inactivador de la enzima que a mí me permite sintetizar glucógeno, este es el inactivador de la síntesis de glucógeno, ¿cómo lo tengo que ganar? Y es por eso que la insulina, a través de la PI3 quinasa, logra activar esta PKB. ¿Y qué hace la PKB? Me inactiva el inhibidor de la síntesis de glucógeno. Al inactivar el inhibidor de la síntesis de glucógeno, ¿qué sí estoy permitiendo? Forma luz. Porque cuando esto yo lo pongo acá, ¿quién lo está pudiendo hacer? ¿O cómo me queda la enzima que sintetiza el glucógeno? Este mecanismo lo vamos a repasar cuando demos una clase completa de síntesis de glucógeno. Vamos a volver a este mecanismo. Yo lo único que quiero que se acuerden es que hay una insulina que a través de una PI3 quinasa que activa una PKB, y esta PKB se encarga de que el inactivador de la síntesis se duerma, se inactiva. ¿Se entiende eso? Es un poquito complejo, pero tenemos que empezar a abrir nuestra cabecita. Y la mejor manera es que yo se les empiece a abrir con ejemplos. A ver, tener el inactivador de la síntesis de glucógeno inhibido. ¿Me sirve en qué tejido? Solamente en los tejidos que sintetizan glucógeno. Por lo tanto, ese mecanismo solo donde va a ocurrir. Son los únicos tejidos donde yo necesito sintetizar el glucógeno y donde necesito que esto esté inactivo. ¿En otro tejido me sirve hacer esto? No, porque no voy a sintetizar el glucógeno en otro tejido. ¿Está? Por eso digo que este mecanismo solamente lo vamos a tener en esos dos tejidos. Ojo, yo cuando digo que este mecanismo está en el hígado y el músculo, no estoy diciendo que nosotros no estén. Lo estoy agregando como un mecanismo extra que se puede activar con la insulina. ¿Sí? No es el único, está todo lo otro que ya vimos. ¿Sí? Bueno, vamos a la última enzima. La última de la contenta porque muy bien. ¿Por qué la conocen?
Porque nosotros estudiamos una fosfolipasase beta, que era una isoenzima, y cuando yo digo que tengo una isoenzima, las dos hacen la misma actividad catalítica. Bueno, antes de meterme con esa enzima, tengo que contarles algo que ustedes deberían saber, que por ahí no se dio la cuestión para que lo expliquemos antes. Y se lo voy a escribir acá para que todos lo entendamos. Todos los tejidos, excepto tejido adiposo y músculo esquelético, y acá con letras grandes, en reposo. Ya les voy a explicar por qué solo cuando está en reposo. Poseen en su membrana transportadores de glucosa, y yo a esos transportadores de glucosa los voy a abreviar con una sigla que es la sigla GLUT. Bien, expliquemos esa frase. Chicos, la glucosa nosotros la tenemos en sangre, tanto en ayuno como en posingesta. La diferencia es, en posingesta tenemos altos niveles de glucosa en sangre, en ayuno tenemos menores niveles. Pero la glucosa siempre la tenemos que tener en sangre. ¿Para qué le sirve a una célula la glucosa? Es para ganar energía. La glucosa es algo hidrosoluble, viaja en sangre sin ningún problema. El tema es, si yo tengo una célula que necesita capturar la glucosa e ingresarla al interior para usarla para generar energía, ¿con qué barrera se encuentra la glucosa cuando quiere entrar a una célula? Con la membrana. Entonces, ¿qué necesito yo que exista en esa membrana celular para que la glucosa entre sin ningún problema? Un transportador, una proteína canal, chicos. ¿Qué dice esa frase? Que todos los tejidos, excepto esos dos que yo dije, siempre van a tener a esa proteína canal en su membrana. En ayuno, en posingesta, siempre van a tener. Por lo tanto, siempre pueden ingresar, ¿qué cosa? Glucosa. Cuando yo digo todos los tejidos, digo glóbulo rojo, riñón, cerebro, hígado, excepto tejido adiposo y músculo esquelético. ¿Saben dónde está el GLUT en estos dos tejidos? En el citoplasma hay una pequeña vesícula la vesícula es una bicapa de fosfolípido. Dentro está vacía, no tiene nada. Es una bicapa de fosfolípido con forma redondeada. ¿Qué característica tiene esa vesícula o esa bicapa de fosfolípido con forma redondeada? Tiene en su superficie una proteína que se llama GLUT4. Y ese nombre, GLUT4, acuérdenselo. Porque este GLUT4 solo aparece en tejido adiposo y músculo esquelético. Ahora, miren dónde está el transportador de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo. En el citoplasma. Si en esos dos tejidos llegara la molécula de glucosa y quisiera pasar por membrana, ¿qué va a pasar? ¿Puede atravesar la membrana? No. Porque la proteína que le debería permitir ingresar está metida en el citoplasma. Por eso, ustedes van a ver que a partir de ahora, yo a estos dos tejidos
los voy a denominar insulino dependientes. Insulino dependientes. ¿Saben por qué son insulinos dependientes? Porque van a depender ¿de quién? De la insulina. ¿Saben para qué? Para que estos GLUT que están acá terminen metidos en la membrana celular. Y si esos GLUT terminan en la membrana celular, ¿qué pueden hacer ahora el tejido adiposo y el músculo esquelético reposo? Ingresar glúteos. O sea, estos dos tejidos pueden ser la única situación metabólica donde van a poder ingresar glucosa. ¿Por qué solamente pueden ingresar glucosa post-ingesta? Porque si no tengo este mecanismo, el GLUT4 sigue acá. Por eso se llaman insulina. ¿Se entendió hasta ahí? La pregunta vino, bueno, ¿cómo hace la insulina para que ese GLUT4 termine de arriba? Muy fácil. ¿Se acuerdan qué hacía la fosfolipasa C? ¿Qué usaba como sustrato? También el fosfoinositol difosfato. Y formaba, lo partía por la mitad y formaba dos segundos mensajeros. ¿Se acuerdan cuáles eran? Diacilglicerol, que quedaba cerca de la membrana, y inositol difosfato. A este quiero que lo miren. ¿Alguno se acuerda para qué servía el inositol difosfato? ¿Se acuerdan? Retículo endoplásmico. Acá tenía receptor para IP3. ¿Qué pasaba? Excelente. ¿A qué le va a servir el calcio a esta célula? Al tejido adiposo y al músculo esquelético reposo. El calcio le va a servir para que se contraigan los miofilamentos y las miofibrillas del citoesqueleto. ¿Saben qué ocurre adentro de una célula cuando el citoesqueleto contrae miofilamentos y miofibrillas? Se empiezan a mover las organelas a través del citoplasma. Si yo empiezo a mover organelas, ¿qué puedo empezar a hacer con esta vesícula? La puedo empezar a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la membrana. ¿Y esa vesícula cómo estaba constituida? Por una bicapa fosfolipídica y algunas proteínas flotando en esa bicapa. ¿Qué pasa cuando la bicapa fosfolipídica de la vesícula termina tomando contacto con esta otra membrana fosfolipídica? Se juntan dos membranas fosfolipídicas. ¿Qué ocurre? Se solubiliza una en la otra. Y de ese modo que termina apareciendo acá. Y ahora que hay insulina y a través de la fosfolipasa C gamma yo pude hacer que el IP3 aumente el calcio y eso provocó que la vesícula migre hasta la membrana y deposite el GLUT4, que solo lo encontramos en tejido adiposo y músculo esquelético. ¿Qué puedo hacer con la glucosa ahora en estos dos tejidos? Poder empezar glucosa. Si yo no tengo insulina, ¿va a seguir el GLUT4 ahí? No, ¿verdad? En el único momento en que el tejido adiposo y el músculo esquelético en reposo pueden expresar el GLUT4 e ingresar glucosa es cuando hay insulina. El resto y la mitad de la clase se está preguntando por qué el músculo esquelético en actividad no tiene la misma propiedad. Porque solamente esta propiedad está en el músculo esquelético reposo. La insulinodependencia. Músculo esquelético en actividad.
actividad se está contrayendo los filamentos que tengo adentro del músculo. Para que se contraigan los filamentos adentro del músculo, ¿qué ion tiene que abundar adentro del citoplasma? El calcio, durante la contracción, no se libera por el inositotriópico. ¿Se libera por qué? Porque ustedes tienen un neurotransmisor que provoca una despolarización de la membrana del músculo y esa despolarización termina abriendo algunos canales de calcio. Y por eso aumenta el calcio. Pero, ¿qué es lo único que me interesa en ese momento? ¿Dónde está el calcio? ¿Por qué me interesa eso? Porque ¿qué va a provocar el calcio en ese momento cuando el músculo se está contrayendo? O sea, si el músculo esquelético está en actividad física, es insulino independiente. ¿Por qué es insulino independiente? Porque no necesita de la insulina para que ese GLUT4 vaya a la membrana. Simplemente por el calcio propio de la aumenta la contracción, ayuda al desplazamiento libre. El resto de los tejidos, cerebro, riñón, pulmón, intestino, glóbulo rojo, glóbulo blanco, siempre tienen un determinado GLUT, que van a ver que tiene un numerito en su membrana. Y no se mueve nunca ese GLUT de la membrana. ¿Cuál es el único GLUT que se expresa y vuelve al citoplasma? El GLUT. ¿Dónde lo encuentro? El tejido adiposo del músculo. Y el reposo es insulina dependiente. O sea, solamente se expresa si hay insulina. ¿Está? Les digo para qué les sirve saber esto. Fíjense lo lejos que vamos a ir. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar diabético? Seguro. ¿Qué es lo que abunda en la sangre de un diabético? Y es malo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos como profesionales médicos? Le decimos que tiene que bajar los niveles de glucosa en sangre. Sin remedio. Una de las cosas que se le dice a un diabético que tiene que hacer sí o sí. Actividad física. ¿Por qué le mando a un diabético a hacer actividad física? Para que exprese los GLUT4 de su membrana, de todos sus músculos y disminuya lo que le está haciendo mal. ¿Y qué es lo que le está haciendo mal? Los altos niveles de glucosa. Ahí tienen por qué a un diabético se le va a hacer actividad física. ¿Entienden medianamente por qué no me paso una hora completa rayando mi salón? Esto tiene una importancia para ustedes como niños, porque así ustedes pueden entender todas las situaciones por las que pasa el organismo. ¿Está? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Terminamos con comunicación.